Señores y señores, buenas noches, bienvenidos. Qué noche, cómo se está cayendo el cielo. Es impresionante lo que llueve. Bueno, por lo menos en gran parte de la provincia de Buenos Aires está diluviando. Zona norte y Capital Federal, hasta hace minutos estuvimos afuera. Nos tuvimos que volver a cambiar porque estábamos desde el auto hasta el estudio. Fue imposible no mojarse o empaparse absolutamente todo. Pero vamos a lo más importante, vamos a dónde está Argentina. ¿Se está empapando? ¿En qué está Argentina? ¿Hay tormenta? ¿Esta tormenta llegó para quedarse? ¿O es como estas 2 o 3 semanas de tormenta donde no vemos el sol o lo vemos un ratito y después aclara? Vamos a conversar básicamente hoy con mis compañeros sobre lo que está pasando, las reuniones que está llevando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y además ese título que inquieta, que según parece para el fondo el dólar argentino está, el peso argentino está atrasado. Estamos con un atraso cambiario bastante importante. Eso es lo que quiero charlar y tocar con mis compañeros. Está Jorge Asís, está el Turco Asís, Asís Oberdán. En un rato estará charlando mano a mano con nosotros. Está el profe Esper, una mesa de compañeros. Es la mesa Made in Animales Sueltos. Todos lo que hacemos habitualmente el programa estamos aquí. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo te va? Bueno, ¿quién tiene info para arrancar? ¿Es cierto esto que se titula en varios medios exclusivo? El Fondo Monetario Internacional cuestiona el atraso cambiario y la política monetaria. Quiero ir a la info, después lo charlamos un rato, lo debatimos. Mira, hoy hicieron un comunicado en conjunto, que vos lo tenés, Fernando, un comunicado del ministro Duhovne y de Christine Lagarde. Los dos. Sí. Un comunicado en el cual expresan que están negociando un acuerdo stand-by de alto impacto, de alto acceso. A ver, recordemos que Duhovne puso la cara en la conferencia de prensa, no se lo volvió a ver, se lo vio hoy en una imagen entrando allí a las primeras reuniones de la mañana y después apareció lo que es la información oficial, que son los dos comunicados, el de Duhovne y el de Christine Lagarde. Lagarde lo que dice claramente es que se reunió con el gobierno argentino vía Duhovne para ver cómo puede hacer el Fondo Monetario Internacional para apoyar un camino iniciado por el gobierno de Macri con las reformas iniciadas. Igualmente tiene que ver también con y cuáles serán los retoques que le pondrán a esto. Y eso pasa también por el valor del dólar, que lo consideran atrasado. A mí, hoy me decía un ex ministro, pero de muy importante llegada a los mercados internacionales, el Fondo Monetario quiere un dólar a 27 pesos. A ver, te digo la información que tengo respecto a qué se está negociando allá. Por un lado está la línea política, Lagarde, todo bien, hicieron la ronda de consultas con los países importantes, con Japón, con Francia, obviamente con Estados Unidos, y ahí hay algo encaminado. Pero está muy dura la línea técnica, que es la clave, el staff del Fondo Monetario, el economista Alejandro Werner, nuestro amigo Caldaleri, que está abajo, y que definen cuáles son las metas que tiene que cumplir Argentina. Van a un acuerdo por 18 meses con metas trimestrales a monitorear por cada 3 meses por una misión que venga del Fondo Monetario a monitorear esas metas, y un acuerdo que podría rondar los 25.000 millones de dólares. ¿En qué se puso muy duro el fondo? Ahora vamos a hablar profe, que después del informe abro con vos, profe. Ahora vamos a hablar de la cuestión cambiaria, que nosotros venimos diciendo, está muy desequilibrado el mercado cambiario. El fondo no te va a prestar para que vos estés vendiendo a este valor del dólar, para que la gente se lleve los dólares al colchón o se pueda ir a viajar a Miami. Claro. Pero en concreto, no va a haber metas, el fondo no va a poner meta de tipo de cambio. Después vamos a hablar qué va a pasar con el dólar. Las metas van a ser metas fiscales. ¿Cuál es la discusión? El fondo no quiere más que las metas fiscales sean como las propuso el gobierno argentino, de déficit operativo o déficit primario. Esto es, la recaudación menos los gastos, y dejo en un limbo afuera los intereses de la deuda. Esas son las metas que tiene el gobierno argentino. El fondo le dice, no, vos para poner metas fiscales tenés que poner todo adentro. Tenés que poner tu déficit operativo, cuánto gasta de más el Estado, más lo que pagás todos los años de interés de la deuda. Eso te eleva la exigencia. Exactamente. Esto es como una familia. Eso te define a dónde derivas la plata. Yo tengo todos los años un déficit operativo, mis ingresos y mi gasto de 10.000 pesos por año,
y encima tengo un gasto de intereses todos los años de 5.000 pesos. Hasta ahora eso no estaba contabilizado. Déjame te digo. Para abrir un poco más. Quieren achicar en 2 puntos del PBI el déficit total de la Argentina, que actualmente está en 5 puntos para este año. Quieren llevarlo en 18 meses. 2 puntos del PBI ¿de qué? ¿Del déficit? Sí, son 12.000 millones de dólares. Son 280.000 millones de pesos. O sea, le exigen, te prestamos, pero achicá el déficit en 2 puntos del PBI. En 18 meses. En 18 meses. A lo largo del programa, 2 puntos. El déficit, bajámelo de 5 del PBI a 3 del PBI. Con esto que está contando Maxi, que es información pura, tenemos la mesa más informada de la República Argentina, definitivamente, y les vamos a contar incluso algo que pasa en redes sociales cuando se buscó este Fondo Monetario Internacional, qué pasó con este programa. Pero ¿qué sentís vos con esto? Porque lo que está contando Maxi no es música para tus oídos, porque lo aclaramos el otro día, nadie se puede poner contento por esto, pero es todo lo que vos venís diciendo, profesor, todo lo que venís planteando hace tiempo. O sea, que se achique el déficit. Hablaste de achicarlo, ¿cuánto vos? Mirá, ahora que se te cortó el financiamiento de afuera y que tenés este financiamiento del fondo condicionado a que cumplas las metas, yo te diría, eso es la mínima reducción que tenés que hacer. Yo, si fuera el fondo, le pediría al gobierno que meta las provincias adentro. Porque cuidado, el gobierno ha cedido muchos recursos a las provincias como consecuencia del fallo de la Corte Suprema, de los acuerdos fiscales a los cuales han llegado. Pero volviendo al principio tuyo, yo creo que sería importante que el gobierno, dado que está negociando con el fondo y el acuerdo que llegue, que lo comunique, que avise lo que va y viene, que le diga a la gente lo que va a pasar. La gente está desconcertada por el tarifazo. Imagínate, todavía no procesó el tarifazo y se le viene un acuerdo con el fondo cuando le dijeron en marzo que acá estaba todo bárbaro. La gente no entiende nada, el gobierno tiene que comunicar lo que va a hacer. ¿Pero qué comunicar? No entiendo. El acuerdo con el fondo, los ajustes que se vienen. Que le vaya contando lo que está... O el día que se cierre, por lo menos que el presidente diga por cadena lo que va a pasar. El ajuste que tiene que hacer lo tiene que saber la gente. Sabe, Eddie, que es que va a haber una aceleración del ajuste. De hecho, el viernes pasado, además todo pasa muy rápido, el viernes pasado Duhovne anunció que se reducía a 0,5 el ajuste, el achicamiento del déficit para este año. 3,2 es que ya se estaba anunciando, y ahora, por lo que cuenta Maxi, ese ajuste va a ser todavía más profundo. El gobierno pensaba reducir el déficit fiscal 1 punto del PBI por año. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. 120.000, 130.000 millones de pesos por año. ¿Eso era gradualismo, Maxi, querido? El déficit fiscal. El fondo le está diciendo, tenés que bajarlo 2 puntos en 18 meses. Acelerá el ritmo. Repetime eso. El gobierno pensaba un punto por año, bajar el déficit fiscal primario. Y decía, no importa lo que pasa con los intereses. Y el fondo te está diciendo, mete todo en una misma bolsa y bájame en 18 meses, que va a ser el programa. Para que lo entienda un tipo como yo que no comprende. Sí. Hacemos una comparación. Mirá. El gobierno, si fuesen velocidades en un auto, el gobierno hubiera querido ir a cuánto y a cuánto más o menos le pide que vaya el fondo. Y el gobierno iba a 60 y el fondo le dice la mínima acá es 100. A 100 kilómetros por hora. A ver, para que tengas una idea en magnitudes, groseramente, hoy el PBI argentino este año va a estar en 14 billones de pesos. Cada punto porcentual de 14 billones son 140.000 millones de pesos. 2 puntos 280.000 millones de pesos. 140.000 por 2. El ajuste en pesos, no es que te está pidiendo ajuste en términos de productos, son pero para entender 280.000 millones. ¿Dónde podés tachar cuando te dicen tachá gastos? O sea, a mí me dicen tachá gastos en una casa, decís corto gimnasio, corto el diario, corto no sé, el club, corto las vacaciones. No puedo cortar el colegio de los pibes. Busco segundas marcas, terceras marcas. Ale, como es una baja en términos del producto, esto no significa que vos tenés que bajar salarios o bajar jubilaciones o dejar de comprar papel. No, con mantenerlo congelado en algunos casos, con el crecimiento del producto, ya te bajan. No, una cosa es decir, bajás 15%, otra cosa es no se gasta más que acá. Estaba Eddie que me estaba pidiendo, estaba Eddie y lo interrumpí justo, ya ven muchachos, con todos. Sí, o sea, se entiende por qué los gobernadores hoy estaban tan ansiosos en la reunión con Macri, porque estaban hablando de 185.000 millones de pesos en obras, que no, según le dicen tranquilos, eso no se va a parar. Acá estamos hablando de un ajuste de 280.000 millones. El equivalente a. El equivalente a. Sí. Yo lo que digo es que yo con los pronósticos de Duhovne y el equipo
sería muy prudente, porque la verdad que no pegaron un solo pronóstico, empezando por el pronóstico de hace 8 meses atrás, cuando Duhovne dijo nunca vamos a intentar el camino del fondo, porque el Fondo Monetario suele imponer condicionamientos que no estamos en condiciones de someternos. Y 8 meses después estamos en eso. Puede ser que Duhovne haya cambiado de opinión y que el fondo se haya vuelto más bueno en estos últimos 8 meses y que una persona que fue evasora y ahora controla a los evasores cambie de punto de vista. Yo lo que creo que el problema es que acá las pautas las va a poner el fondo y hay que ver con qué nivel de independencia, de autonomía y de fortaleza negocia el gobierno argentino, hasta dónde va a poder cumplir con las metas que le haga el fondo de acuerdo a lo que el fondo le ofrezca, porque yo creo que ahí no va a haber pronóstico. Ahí Christine Lagarde lo que son metas trimestrales. Christine Lagarde le va a decir, mira, yo te voy a dar tanto, de esta manera, lo vas a poder usar en tales circunstancias. Pero me cumplís acá. Y te voy a controlar así que yo diría, pónganles un departamentito en Recoleta a los muchachos, porque cada 3 meses que no anden. Es que ni siquiera va a ser Christine Lagarde. Acá la cuestión del Fondo Monetario, si es el mismo cuco o es más bueno, es cuánto de la política pudo someter a la cuestión técnica del Fondo Monetario, porque Christine Lagarde, en el comunicado que hablábamos antes, dice en un párrafo, estuve reunido con Duhovne y demás, dice, he informado al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que en definitiva va a ser el que tiene que resolver, sobre el progreso que hemos hecho y he instruido al equipo del fondo para que continúe el diálogo hacia el programa respaldado por el fondo. ¿Qué está diciendo Christine Lagarde? Yo los banco, está bien. Les dije a los técnicos que yo los banco y está bien, pero ellos resuelven. ¿Me permiten algo, chicos? Déjenme organizar con esto. Porque es un programón el que están haciendo. Yo, la verdad, tengo que estar del otro lado escuchándolos. Para que todo esto ocurra tiene que haber apoyo interno. Tiene que haber una especie de pacto de la Moncloa general en Argentina. En este pequeño disparador, en este pequeño video, les vamos a mostrar qué está pasando con Macri, qué pasó hoy, qué tipo de apoyos buscó, porque se trata de estar fuerte, estar bien plantado, porque lo que viene parece ser muy duro. Pegado a esto, vuelvo con Romy, vuelvo con Tato, vuelvo con Dani, que aún no abrió juego. En esta noche realmente especial, interesante, para seguir Animales Sueltos con la mejor información y ni que hablar del análisis de estas bestias periodísticas. Esperamos al Turco Asís Verdán a las 12 de la noche. Mientras tanto te mostramos qué pasó hoy y Macri buscando apoyo político en Argentina. En Washington se negocia contrarreloj. En nuestro país, Macri se encarga personalmente de sumar apoyo. Allí estaban frente a frente la número 1 del fondo y el ministro Duhovne. Toda una foto que nos embarca en tristes recuerdos. Mientras tanto, el propio Macri quiere convencer a cuanto dirigente se le cruce que este es el mejor remedio y por esto citó a varios gobernadores opositores para prometerles obras a cambio de apoyo en este momento delicado. Estamos en ese camino, un camino con obstáculos. Pero es el camino que a partir del esfuerzo personal nos va a llevar a ese futuro mejor para todos. Estoy cada día más convencido de eso. Por eso sé que cuento con ustedes. Está claro que el presidente está dando señales que indican que en el equipo algo no funciona bien. Marcos Peña siempre era el que solía encabezar cualquier cruzada de comunicación del gobierno. Durante esta crisis, solo se limitó a contestar algunas preguntas de los periodistas y brindar respuestas obvias. Para dejar la tranquilidad a los argentinos de que no es cierto que la historia se repita siempre. No es cierto que estemos condenados a vivir una repetición de sucesos. Alguien que también llamó la atención con sus dichos y despertaron algunas suspicacias fue Eduardo Duhalde. Yo tengo una confianza enorme en nuestro país. Yo sé que se van a reír, sigo pensando que estamos condenados al éxito, que se rían. Yo estoy convencido y sé cómo se sale de estos problemas, sé cómo se sale. Parece un poco feo decirlo, yo no soy una persona nególatra, yo sé cómo se sale. También hubo más voces que buscan apuntalar la jugada del gobierno, buscando una salida. Con el Fondo Monetario vamos a tener por lo menos 30.000 millones de dólares con una tasa muy baja, pagar a 40 años. Yo creo que no es una mala opción. Yo como ciudadano argentino estoy feliz que un sistema de auditoría de alto nivel como es el FMI entre a monitorear la economía argentina y el comportamiento del gobierno argentino. Es una excelente decisión del gobierno.
Bueno, ¿quién habrá acá, Romy? No, quería comentarte dos cosas. Primero, la reunión de Macri con los gobernadores, creo que ahora ibas a traer algo, Eddie. No solamente se habló, por supuesto, del fondo, sino de la batalla que se viene por las tarifas, que el escenario va a tener justamente lugar en la Cámara Alta, y lo que está evitando Macri es pagar el costo político del veto. Ayer tuvo la media sanción, ayer, ¿no? Fue, sí, te paría unos días. Tuvo media sanción en diputados. Los gobernadores tienen mucha incidencia, por supuesto, en los senadores, y lo que está buscando es también ese apoyo. Primero ese apoyo, te diría, porque Macri no está hoy en condiciones de pagar un costo político de vetar esta ley. O sea que eso es importante. Discúlpame, te lo pregunto. ¿Cómo porotea con un gobernador? ¿Qué le dice para convencerlo de que le voltee la ley antitarifas en el Senado? Que no le va a cortar las obras. El gobernador necesita obras. Y va a salir a pedir obras, y va a salir a pedir plata para obras, digamos. Le va a garantizar por lo menos que las obras que se había comprometido a hacer se la va a seguir dando. ¿Cómo van a cosa? ¿Cómo van a entrar el presupuesto de las provincias en la comparación con el fondo? ¿Cómo van a encontrar? Tienen que entrar, Deberían entrar. Bueno, pero los gobernadores no van a entrar, Los gobernadores están el costo político que va a pagar por el veto es nada. Sí. Al lado del costo político de ir al fondo. Pero o sea, olvídense de costo político del veto. El veto es un hecho. La ley no va a salir. No va a salir. Y el costo del veto político de la ley es nada al lado del veto de ir al del costo político de ir al fondo. Olvídense. Pero a ver, vos cómo preferiste, estás con las espaldas, digamos, un poco más relajadas para pelear lo del fondo si vos no te venís de vetar recién una ley salida del Congreso. No, yo ahí. Y después hubo una discusión. No, pero yo te estoy diciendo lo que, digamos, Macri está diciendo. Sí. Yo veto la ley, estoy yendo al fondo. Sí. O sea, el costo político que tiene, lo vimos en las encuestas de ayer, el costo político que tiene el gobierno por ir al fondo, chicos, es enorme. Imagínate el veto a la ley que así chiquito. No es así chiquito frente al electorado a un año de las elecciones. Vetar una ley que se supone que te la están vendiendo, pero Romy, 75%, como una ley que cuida el bolsillo de los argentinos, sino como una artimaña política, digamos. Sí, pero en el medio de todo eso pasó otra cosa, que es que el gobierno decidió ir al fondo. 75% de rechazo. El gobierno decidió pagar todos los costos políticos. Dame un segundito, ya voy a... Está Dani, Tato y hoy profe. Se discutía muy fuerte, funcionarios del gobierno, esto que decía recién respecto de la cadena. Porque muchos... planteaban lo siguiente: no hay información desde Washington, no hay información certera de qué nos sentamos a decir, cómo explicamos cuál es la línea crediticia si todavía no sabemos cómo, cuáles son las condiciones, qué nivel de injerencia van a tener, qué nos van a pedir a cambio, qué explicamos. Y había una ala del gobierno que decía, expliquemos por qué nos obliga la situación y volver a sacar la pesada herencia, por qué nos obliga el escenario que nos dejó el kirchnerismo a volver al Fondo Monetario Internacional. Expliquemos eso. La otra parte decía, no expliquemos nada porque no tenemos qué más decir. Era con preguntas siempre, y terminaron con esto, viste que te van dando como de a poquito, de a puchitos, van apareciendo. Aparece Macri, aparece Duhovne, aparece Peña, van a ir apareciendo de a poquito. No va a haber un mensaje como en algún momento se evaluó a lo largo de la mañana, que era que alguien se siente a explicar, mire a cámara y le diga a todos los argentinos, yo insisto, con lo que dice Esper, no es lo mismo cadena que el gobierno que cree que la gente mira todo por celulares y que todo se maneja en redes. Explique la entidad y lo que significa y las razones por las cuales volver al fondo. No quieren volver a hablar de la pesada herencia. Tato, profe, Santoro y voy, profe, dale. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente: el ajuste ya empezó y se sabe por dónde empezó, que es en las obras públicas, en la infraestructura. Eddie decía, la reunión de hoy con los gobernadores. Nosotros trajimos un cuadro de cómo afecta la inversión de infraestructura del gobierno nacional en las provincias, que es donde va a haber ajustes en todo el país. Dale, mándale. La obra, obviamente, el lugar donde tiene más obra pública Argentina es provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ahí lo ves. Este es el porcentaje de la obra pública distribuido a nivel nacional. Eddie decía 185.000, algunos hablan de 200.000 millones de pesos para este año, 2018. De acá, el gobierno planea recortar entre 30, 40, 50.000 millones de pesos. Mucho de esto.
mucho de esto no va a ir. En la provincia de Buenos Aires tenés unos el 20% más o menos de esta obra, claro, vive gran parte de la Argentina, la provincia. En la ciudad de Buenos Aires 20%, pero vos fíjate que esto afecta a Córdoba, a Santa Fe, a todas las provincias. Estos recortes ya empezaron en este momento, mientras nosotros estamos acá, hay un montón de gente que está empezando a tachar obras o a posponer obras. Y les voy a dar algunos ejemplos. Y les voy a dar algunos ejemplos. En provincia de Buenos Aires se está hablando de un recorte ya para este año de 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Ponete en la cabeza del que vive en Pergamino, por ejemplo, que te están haciendo la ruta 8. Bueno, te están haciendo la ruta 8. Bueno, no se va a suspender la ruta 8. No se va a suspender la ruta 8, que el kirchnerismo no la hacía, este gobierno la empezó a hacer, no se va a suspender, pero va a tardar más en llegar la ruta a Pergamino, va a llegar a Areco, ponele, el año que viene, no va a llegar a Pergamino, se van a demorar un montón de obras. Ese es un ejemplo. Pero en Ciudad de Buenos Aires, hoy, estos días estuvo Dietrich diciendo no se van a parar las obras. No se van a parar las obras, pero van a ser más lentas. Por ejemplo, la autopista Ilia, que tiene una obra muy linda que va a desviar la autopista Ilia, se pensaba terminar para fin de este año. Bueno, no se va a terminar a fin de este año, se va a terminar el año que viene. Circunvalación de Rosario, vos sos de Santa Fe. Bueno, va a tardar más de lo que estaba pensado. Pero ya eran obras son obras financiadas por el gobierno nacional. Paga el gobierno. En todo el país. En las provincias del Tesoro Nacional. Ya están empezando a recibir recortes. Ya están empezando a achicarse. ¿Pero no era que no iban a recortar los que ya habían comenzado? No, las van a hacer en más... Perdón, las van a hacer en un plazo más largo. Dani, querido, dale. No, el gobierno consultó a Pichetto a ver qué es lo que va a hacer frente a la ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y él dijo, yo no puedo parar a los senadores. Recordemos que Pichetto tiene 24 senadores, Cristina Kirchner tiene 9, y le dijo los gobernadores. La clave son los gobernadores, que hoy Macri se reunió con 7 de esos gobernadores. Y la discusión, Ale, es, esto es el menor de los males, es el fantasma a largo o mediano plazo del default. Recién veíamos a Duhalde. Bueno, la salida que después de que el peronismo a la Alianza y a De la Rúa le cerró las puertas, no hubo negociaciones y demás, se terminó con el corralito, se terminó con el default, con una devaluación del 40%, que digamos que ese es el fantasma con el que el gobierno está asustando a los gobernadores. Vamos voy con el profe, yo te quiero mini entrevistar, porque tengo a Max y a vos, o sea, son los que entienden mucho la economía finamente, y quiero seguir pidiendo la información, pero no te voy a condicionar. ¿Qué querías decir? Sí, lo que quería decir es, está bien que hablemos mucho del fondo, es importante, pero hay otra cosa también muy importante para mí vinculado con lo económico. Nosotros llegamos a este acuerdo con el fondo por un manotazo de abogado del gobierno que se pegó un susto fenomenal por cómo venía perdiendo reservas. El Banco Central en 2 meses perdió el 10% de sus reservas. Y se avecina el vencimiento del martes que viene, que equivale... ¿Lo va a desarrollar Maxi? Sí, lo va a desarrollar. No, pero está bien. No, pero vamos a darlo con Branco, iba por ese lado. El vencimiento del EVAX del martes que viene equivale a la mitad de las reservas del Banco Central. Y para que el acuerdo con el fondo salga, según lo que ha dicho el propio gobierno, faltan entre 4 y 6 semanas. O sea, entre 1 mes y 1 mes y medio, según lo que dijo el gobierno. Estamos con una situación financiera delicada. Pero con 40% de tasa, ¿vos te pensás que se te van a descalzar en Levax? Yo te diría, una tasa muy alta puede también significar la seguridad de que a lo mejor no la puedes pagar, ¿eh? Sí, ¿cómo la van a pagar? Uy, por Dios. La van a pagar. No, espera. Lo que te quiero decir es, complicado. Cuidado. Sí, la situación es delicada. ¿Por qué te crees que llegamos al Fondo Monetario y nadie se enteró que venía el fondo acá? A ver, el gobierno y la sociedad, el gobierno particularmente, negaba cualquier injerencia del fondo. Pero hay economistas que te dicen que exageraron la posición. A ver, para vos, ya voy, Maxito. Internamente en el gobierno se dice lo mismo. ¿Se asustaron para vos? No tengas duda que sí. Pero el jabón que tienen y que tenían es ¿Pero qué fenomenal. Es asustarse en economía? No, bueno, no va asustarse más. En el sentido... Luis Caputo diciéndole al presidente, no va más, no tengo más plata, vamos a buscar otro lado. ¿Vos crees que el gobierno en Argentina no sabe el costo político que paga de ir al fondo? Es enorme el costo político que paga de ir al fondo. Y allí todo, fuiste al Fondo Monetario. Te estaban llevando puesto. El Banco Central perdió... Ya te digo recién, el 12%, 8.000 millones de dólares en 2 meses. Pero, perdóname, José Luis, ocurrió eso, porque también, bueno, no sé si es momento para pasar factura
le están pasando toda la factura también al Banco Central, porque durante 2 meses, cuando estaba devaluando toda la región y subía el dólar en toda la región, Argentina estuvo vendiendo reservas para mantener el dólar en 20 pesos, planchado. Pisó el dólar. En vez de dejarlo, nosotros tenemos tipo ahí. de cambio flexible. Siempre lo decís. Si hay un shock externo y se van capital en la región, deja que suba el dólar, no pierdas reservas. ¿Cuál es la visión? Se equivocó, querían las metas de inflación, no querían que se mueva el dólar por la inflación. A mí me informan también que estaban muy presionados por los bancos que habían comprado bonos de la deuda argentina, muy presionados, que ya les habían hecho toda una escena por la devaluación de diciembre-enero y les dijeron, ¿qué es esto? Nosotros compramos bonos de la deuda, compramos LEVAC, todo lo que ustedes quieren para financiarlo y ustedes devalúan y nos dejan a nosotros enganchados. Y esa presión llevó a que durante 2 meses el Banco Central estuviera vendiendo reservas baratas, malgastando reservas, sin acompañar lo que estaba pasando en la región. Pero te voy a hacer una pregunta como cuando hablas con tu contador. Decime qué es lo máximo que tendría que pagar. O sea, quiero pagar de más. No quiero pagar ni siquiera lo que tengo que pagar. Tengo que pagar 10 a la FIP, haceme pagar 12. Haceme pagar 12, listo. De última quedo con crédito fiscal. Entonces, dame el peor de los escenarios que podrían venir. ¿Cuánto es lo que debería desembolsar Argentina con el tema de LEVAX en los próximos días? No, a ver, contame, poneme ese punto. Lo del vencimiento de LEVAX, vamos con eso, a ver, dame esa placa. José Luis, el martes próximo el Banco Central tiene ese vencimiento muy grande, vas a ver en la placa, justo cae el miércoles, pero tiene que renovar. El vencimiento es el Banco Central que emitió para esa fecha, 16 de mayo, es el miércoles, pero tiene que renovarlas el martes, casi 680.000 millones de pesos de un título que se llama LEVAC. Prestás a plazo, como un plazo fijo. Que es un título por el cual el Banco Central le coloca a distintos, a particulares, a los bancos, a compañías de seguro, a fondos comunes de inversión, ese título en pesos y le paga un interés. Están venciendo 680.000 millones de pesos. Si todos renuevan, bueno, el Banco Central emite otros 680.000 millones de pesos de LEVAC, hay que ver a qué tasa y se van todos con su LEVAC a su casa o al banco. Si no renuevan, ponele que no renueven de ahí, paso yo 100.000 millones de pesos. Tengo LEVAX y le digo, quiero mis dólares. No, son pesos. Son Pagame pesos. mis pesos. ¿Qué hace el Banco Central? Institucional le dice, Pepe, imprimí 100.000 millones de pesos. Imprime el Banco Central 100.000 millones de pesos y paga las LEVAC contantes y sonantes. ¿Y dónde está el problema con los dólares ahí? Bueno, que los que compran los 100.000 millones de pesos van a ir a correr al dólar. Entonces la gran interrogante es... Me lo acaban de explicar perfecto, acabo de entenderlo. Entonces, voy a Ventanilla, poneme de nuevo esa placa. Voy a Ventanilla, yo tenía LEVAX, me vencen yo tengo 10 millones de pesos puestos en LEVAX. Yo voy el 16 de mayo y le digo al banco, no voy a renovar porque esto está muy volátil. Pero para, renovar, te voy a pagar... No quiero. Te voy a pagar 50%. No, ¿sabés qué? Lo veo todo muy volátil y me quiero llevar los pesos. Pero 52 no, te me pago. los quiero llevar, Montenegro, me quiero llevar los pesos. Bueno. Dame los 10 millones de pesos. ¿Qué hace con esa idea? Imprimo, emite 10 millones de pesos el Banco Central y te los da a vos, te paga los 10 millones de pesos. Bueno, ¿qué hago yo con los 10 millones de pesos? Hace un plazo fijo en pesos, ¿no querés hacer un plazo fijo en pesos? Preferiría comprar dólares porque no sé a cuánto se va a ir. Y bueno, no puedo hacer nada. Andá y comprá dólares en el mercado cambiario. Ese sería el peor escenario. Bueno, la pregunta es cuánto de eso, de esos 680.000 millones de pesos, van a renovar o van a exigir que el Banco Central les pague. Yo te decía, son patriotas esos 600, porque ahora con cabeza patriota te digo, la dejo acá, es mi país. ¿Son patriotas? Confían en el país. Son patriotas. La patria, la plata no tiene invierten en bonos argentinos porque confían en el país, es tan como el ministro de delicado Economía. que no se te renueve mucho. Lo que no se te renueve de ahí puede llegar a ir al dólar. Claro. Ahora, eso es delicado, pero también es delicado la tasa que vas a pagar. Pues si vos pones un super tazón, te van a empezar a mirar, ¿vas a poder pagar esto el próximo vencimiento? Sí, es muy delicado. Una buena. Las LEVAC a un mes hoy estaban rindiendo, hoy estaban rindiendo 43-44%. ¿La buena sabés cuál es? Las LEVAC a un mes, 43-44%. Las LEVAC que vencen el martes, hubo mucha gente que hoy estuvo vendiéndolas en el mercado secundario, llegaron a rendir 56%. Porque estaban todos deshaciendo... ¿Qué porcentaje de los bancos, profesor? ¿Qué porcentaje de los bancos? De lo que está ahí... Porque los bancos no pueden... No, los bancos no y más o menos el 30% es de los bancos. El 30% va a quedar. José, ¿te puedo hacer una pregunta? No ¿Qué significa todo esto que estamos hablando para la gente común? Digo, ¿qué significa todo esto
para el que tiene un crédito UVA, que está en estado crítico, porque no sabe qué le va a pasar, para el que está buscando laburo porque no tiene laburo, que dice, no voy a encontrar más laburo, para el que tiene crédito va a decir, voy a perder todo. ¿Qué significa toda esta movida para la gente común? Para la gente común, nosotros también somos la gente común, todos, los chicos que están detrás de cámara. Bueno, todos, sí, ¿no? pero para todo lo para que tiene nosotros que significa que el gobierno, en algunas cosas, no en todas, en algunas cosas hemos avanzado, como por ejemplo la relación con el mundo, haber salido del default, haber eliminado el control de cambios, pero en otra, como en el juego de la OCA, estamos como en diciembre de 2015, con la misma inflación, el mismo agujero fiscal y con deuda hasta la maceta. Pero si viene el fondo y te dice, tenés que hacer los deberes. La situación es delicada. Manejable pero delicada. El gobierno, yo diría, que no mienta, que diga la verdad y que tome medidas. Bueno, pero si dice la verdad y toma medidas, que sería un ajuste grosero, ¿qué significa todo eso para la gente común? Que el crédito UVA se le va a ir por las nubes, que el que no tiene laburo no va a conseguir laburo. El ajuste, si es que lo hay, no lo sabemos todavía si va a haber acuerdo, o al menos yo no lo sé. O sea, yo no pronostico si va a haber acuerdo o no, porque la verdad es un tema muy político. El ajuste ya empezó. Ahora, y si no hay acuerdo, ¿qué hay? Si hay ajuste, no, pero acá. Yo quiero la placa Maxi de nuevo. El ajuste, si hay ajuste, si hay más ajustes en el sector público. Menos obra pública, se congelarán salarios, o sea, el sector privado. El sector privado. Es una pregunta a vos. Me quedé enganchado con algo. Afuera, con lo tuyo. ¿Me dejás? Porque pará, me quedo rebotando. Poneme de nuevo la placa esa. Perdón. De todas estas, de este vencimiento del 16 de mayo, de estas LEVAX, ¿cuántas de estas LEVAX tienen los bancos de Argentina? 30%. Y más o menos el 30%. Te digo el número exacto. Hay 53.000 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, 53.000 millones de dólares de LEVAX. Más o menos, ¿no? 200 el total de las LEVAX son 53.000 millones de dólares. O sea, 200 y pico mil millones el 30% lo tienen los bancos. De lo que vence la semana que viene, 30% lo tienen los bancos. Bueno, ahí voy. ¿Vos podés, siendo gobierno, presionar a los bancos para que no se te descalcen el LEVAC? Los bancos van a renovar porque les pusieron un límite, un tope muy bajo a la cantidad de dólares que pueden tener en su patrimonio. Entonces ya están excedidos, no pueden comprar más dólares. Entonces ahí lo único que le queda es renovar LEVAC. Pero se te fue el 30. Para aventar miedos, o por lo menos para quedarnos tranquilos los argentinos, porque estamos viendo esto y te amarga. De 700.000, vamos a redondear, de 650.000 millones de pesos, ya el 30% ya te vas a... Los bancos lo van a renovar. Por eso, ya tenés 400 y pico mil. ¿no? Sí. Está bien, tenés 400 y pico mil millones en realidad. Después hay otro 30%. Es menos de lo que hay. Otro 30% que invierte en cajas previsionales, privadas, provinciales. ¿Lancés también está ahí? Lancés, el fondo esos tampoco de se te van a ir. Muy probablemente renueven. Es otro 30%. Te quedan 40. 40%. Sí. 40, poneme la placa. Menos de 300. Más o menos te quedan 200 y pico mil millones de pesos. Esa es la duda, porque una parte está en minoristas directamente que a través de su home banking o a través de un agente de bolsa compraron LEVAX, o fondos comunes de inversión que administran los bancos, pero que son de los clientes privados. O sea que en el peor de los casos deberías tener que salir a bancar 150 mil millones de pesos, 180. Sí, en general lo que le ha pasado... Es otro programa, entonces. Bueno, claro. Bueno, porque pensaba hablando... ¿O no, Dani? Claro, me decía 600.000. Está bien el desagregado ese. Sí. Siempre le ha pasado al Banco Central que en las buenas épocas el 10% más o menos del vencimiento no se renueva. Del 10 al 15% del vencimiento no se renueva y piden que se los pagues cash. Acá puede haber 100.000 millones de pesos la semana que viene que queden flotando y que vayan al dólar. Serían 3-4 mil millones de dólares para salir a bancar. 3.000, 4.000, puede ser 5.000, no lo sabemos, depende de la tasa. Pero la importancia no es solo la cantidad de dólares que puedas perder, sino a qué tasa renovás. Eso es tan importante como los dólares que vendés. Lo que se te queda, digamos. ¿A qué tasa vas a renovar? Porque cuidado, la vida promedio de este stock, por más que lo tengan los bancos, el FGSB, estamos hablando de no más de 35, 40 días. ¿Y a qué tasa se va a renovar? No sé. Claro, pero hoy el mercado secundario estaba en ¿cuánto, Maxi? Y las de un mes estaban en 43%. Bueno, anual, pero ¿no? que eso es anual. Pero ¿cuál es la cuenta, Ale, que hacen para ver si renueva a alguien que tiene LEVAC? Bueno, la cuenta que hace es la tasa de interés que me paga la LEVAC versus lo que yo pienso que va a estar el dólar. Esto no es que te pagan 43% por un año. Es la tasa anual, pero te la pagan un mes. O sea, me ponés que sea 4% por mes. Si vos crees que el dólar, por ejemplo, en el próximo mes no va a subir más allá de 24 pesos, por ahí te conviene renovar y quedarte en LEVAX. Pero esa es la cuenta que se hace. Si vos tomás una LEVAX... ¿El minorista hace todo ese número?
Se lo hace el banco. Y se lo hace el banco. Le dice, bueno, ¿a cuánto tiene que estar el dólar? Esos son los fondos de inversión. Que yo me tenga que ir esos son los fondos de inversión, entonces, que están en los bancos. El que invierte en Levat tiene cierta sofisticación, no es el que compra dólares directamente o que pone en plazo fijo. No. La piensa un poco más, estudia un poco más. Sí. La piensa un poco más, tiene un asesor. Un dato de información respecto al acuerdo. Decíamos que están exigiendo un ajuste de 2 puntos del PBI en los próximos 18 meses, son 280.000 millones de pesos. Perdón, Maxi, sobre eso, ¿es 2 puntos por encima de lo que ya el gobierno tiene planeado? 2 puntos en los próximos 18 meses. Y el gobierno tenía planeado 2 puntos en 2 años. Y tenía 1 punto por año. Pero había bajado medio punto ahora. Sí, hay que ver. Pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Dónde habría que recortar? Pues pongámoslo en términos constantes. Saquemos la inflación. Bueno, podés recortar en obra pública, tenés 200.000 millones de pesos por año de presupuesto de obra pública. Eso ya está recortado. O podés recortar más en subsidios, que todavía tenés 200.000 millones de pesos de subsidios. En tarifas, las tarifas. Claro, lo que pasa es que... Con lo cual significa que tenés que seguir ajustando tarifas. Claro, con las tarifas tenés un problema político muy grande. Guarda 2019 en elecciones, ¿no? Exactamente, y con la obra pública tenés un problema. El fondo se quiere meter, estuvo hablando ya de que los planes sociales tienen que ser focalizados, que no deben ser generalizados. Bueno, yo creo que el equipo económico ahí se va a plantar y le va a decir, los planes sociales quedan afuera de la negociación. Discutíamos, en todo caso, subsidios y obra pública, pero no el resto del gasto público. Déjeme ver este ida y vuelta entre Carrió y Aranguren. Y ligado a esto, voy a un tema que trae Eddie, que es la interna en Cambiemos por la marcha de la economía. Pero vamos a meternos en esta interna. Lindo ida y vuelta entre Carrió y Aranguren. Aranguren creo que con todo esto ha tomado, no sé si poder, pero ha tomado hidalguía, ¿no? Hasta hace unos meses era sopapeado y ahora con lo que se viene, con la Argentina que se viene, Aranguren es... es el que hacía los deberes. Bueno, claro, hizo los deberes del fondo. Es un exterminator. Aranguren... Sí. Es en algún lugar el pato de la boda de esta historia, porque es la cara visible del único ajuste que ha hecho el gobierno en materia fiscal, que es subir tarifa para bajar subsidio. Escuchen este ida y vuelta picante entre Carrió y Aranguren. Lo tenemos sin audio, ya lo vamos a corregir. Carrió que no votó, recordemos, tarifas ayer. No, que no fue. Estuvo cuando votaron su proyecto de defensa de la competencia, después se retiró, dijo formalmente por razones personales. Sí, primero dijo que lo hacía porque no consideraba que en la Cámara de Diputados se debiera tratar el tema tarifas. Romy, tiene un familiar enfermo. Sí, tiene problemas. Está bien, pero en defensa de la competencia estuvo, no quiero discutir temas acá de la vida personal también de es cierto que el bloque ya se retiró, que es una decisión política, pero... Un proyecto estuvo y un proyecto hay una cuestión no personal estuvo, que todo un mensaje hay también. que tenerla en cuenta, ¿no? Le pusieron Igual el acuerdo político era... Cambiemos quórum para que se trate. ¿No? Sí. Después, si algún diputado se va, porque tenía un problema personal... Y lo trató, dame esto que tenías vos, las internas económicas. Dime lo que ostentas y te diré lo que te falta. Déjame ver la nota, pará. Sí, se corrigió. Dale, vemos. En el afán de ayudar con transmitir tranquilidad a los argentinos, Carrió buscó brindar contundencia a sus dichos sobre tarifas. Y ya se terminan los aumentos. Esta fue mi reunión en energía. Y en todo caso puede haber una diferencia inflacionaria, 2 o 3 puntos, pero nada más. Esto es lo que se me confirmó. No, o sea, porque estaba pautado para octubre que iba a haber otra tanda de aumentos. No. Yo creo que no se les va a ocurrir más. A mí lo que me dijeron es no hay más aumentos. Esto me dijo el ministro de Energía. Que si algo tiene, ser sincero. Está claro que logró erigirse como la voz del gobierno en los momentos más difíciles, pero parece que no todos están de acuerdo con esto. De hecho, el propio Aranguren la desmintió. Elisa Carrió creo que no está en el gobierno, no lo sepa, ¿no? Si no la escuché, honestamente no la escuché. Yo estuve reunida con ella hablando del pedido de informes que había hecho. Nosotros tenemos un plan en el año que está en el presupuesto que va a depender la evolución de esta situación con las tarifas, de cómo se sigue. Es evidente que en este momento qué va a pasar en el resto del año no es lo importante es saber qué es lo que va a pasar hoy. La duda que todos tienen ahora es si son necesarias estas desavenencias con temas tan delicados para la gente. ¿Va por acá lo que ibas a contar, las internas económicas de Cambiemos? Es la expresión de una de ellas. Carrió, en la interna de Cambiemos, se parece mucho al ala política del gobierno, a la del PRO.
muchos de los cuales provienen del peronismo incluso, y que son los que están trabajando básicamente en los acuerdos, tanto en el Parlamento como con los gobernadores, son los que caminan, digamos, la política más tradicional y los que están creyendo que el gobierno y el núcleo duro del gobierno ha perdido capacidad de hacer política y de ver que en los acuerdos políticos y en no imponer, sino que ser más flexibles en un equilibrio político que de las urnas no ha salido favorable absolutamente al PRO o a Cambiemos, sino que en realidad son la segunda minoría parlamentariamente y territorialmente en la Argentina. ¿Se acuerdan que la semana pasada la noticia fue Emilio Monzó, que avisó que chao, o sea, después de la frustrada sesión por el primer tema, la sesión especial por las tarifas, y de todo lo que sucedió ahí, como que se agotó? No es el único que está en esa situación. Pero no ahora, el año que viene. Un alto funcionario del gobierno me decía que en situación similar en los últimos días estuvo, por ejemplo, Rogelio Frigerio, alguien que viene estando en la primera línea de conversación con los gobernadores, de acuerdos que repercuten después en los acuerdos con el Congreso. Incluso de haber ido al Fondo Monetario. Con el Congreso, y críticos también, porque acá se suman dos cosas. Hagamos la secuencia de la información. El viernes de la semana pasada, Duhovne, como primera salida a la corrida cambiaria, anuncia una ajuste superior al que había y tira lo de los 30.000 millones de obra pública. Eso repercute directamente en los gobernadores, eso repercute directamente en quienes se desayunan en esa conferencia de prensa dentro de la propia estructura central del gobierno, de que tienen que volver a ir a conversar o quedan... O sea, vos date cuenta que esto son relaciones entre personas. Vos te sentás y decís, che, Fantino, bueno, lo hacemos así, que yo, listo, vos andás, yo llevo una posición, vos me das la tuya de una provincia, llegás a donde decís, bueno, ya estamos arreglados, no, pero ahora cambió la situación, entonces los tipos te llaman y te dicen, che, pero con ustedes no se puede conversar más. Entonces, primero, ¿en qué situación está el gobierno ahora? ¿Y cuál es la tensión principal que está teniendo el gobierno a partir de la decisión de ir al fondo? Primero, los condicionamientos que eventualmente ponga el fondo, que no sabemos exactamente cuáles van a ser, y los gobernadores por abajo que están diciendo, bueno, macho, gobernabilidad es conversar y son acuerdos. La movida en la Cámara de Diputados por el tema de tarifas la vio el ala política del gobierno como una astuta movida de los gobernadores. Por un lado, los gobernadores, a los que llaman racionales, decían, sí, nosotros estamos por el acuerdo, es una locura bajarle el IVA a las tarifas, es toda la historia, y por abajo sus diputados iban y calentaban el asunto. A la sesión, algunos de esos diputados no fueron, pero estuvieron lo suficientes para que la cuestión saliera. Yo te mandaba un mensaje ayer cuando se conoció la votación. Bueno, es el momento de volver a conversar con los gobernadores. La conversación con los gobernadores empezó hoy a la mañana y duró durante todo el día. Hay más internas. Hubo una oferta está tuiteando Carrió, tuiteó hace minutos o dio declaraciones realmente violentísimas, sobre todo contra Durán Barba, en este momento, violentas. Otra de las cosas. Yo quiero ir también compartiendo con ustedes algo que especialmente pedí, porque Infobae publica hace minutos unos audios que realmente son imprescindibles para entender lo que robaron en AFA en la época de Bursaco, la época de Grondona. Lo que robó la empresa de Alejandro Bursaco, lo que choreaban en Conmebol, Bursaco siendo torneos sin competencias, y la AFA de Grondona, Meissner y compañía. Hace minutos se conocieron unos audios que van a escuchar en minutos, vamos a compartir, y estos audios van a revelar cómo se repartían los sobornos los dirigentes brasileros. Es un audio incluso donde uno le dice al otro, pero si esto salta y vamos todos presos, dice Bursaco. Son audios terribles que en 3 minutos voy a compartir con ustedes. Pero contame lo de Carrió, porque sorprende. Mirá, lo puedo mostrar acá si quieren, porque los tengo, son 1, 2, 3, 4 tweets, en realidad que son los más fuertes. Hace poco, 40 minutos. Dice, voy a hacer todo lo necesario para que Cambiemos gane. Dios bendiga a todo el pueblo argentino. Cuando saqué el 1,8%, está hablando de la elección que hizo una muy mala elección. No tomé la decisión de refugiarme en la Exaltación de la Cruz para estar con mis pocos amigos que me acompañaron cuando muchos se fueron. Espero terminar mi casa de hace 7 años que la construyo. Fíjense este tuit. Estoy harta de Durán Barba. Cambiemos ganó para explicar a la sociedad las decisiones que se toman como gobierno, no para decir que todo está lindo.
No se olviden que le bajamos los precios a los laboratorios. A Ilia, por este tema, le hicieron un golpe. Esto está pasando por las cosas que el presidente Mauricio Macri hace bien, no por las que hace mal. ¿Está de acuerdo con Expert, entonces? No, está reclamando lo que muchos reclaman, que el gobierno explique lo que está haciendo. El comunicado el otro día de Macri anunciando que iba a ir al Fondo Monetario en 2 minutos. La verdad que faltaba que dijera vamos a lo peor, Tato, lo peor el fue país necesita que se hable. Ella lo dice porque lo peor fue los Jueves Negros, que la única que salió el Jueves Negro a hablar, que ella apareció después de la reunión con Aranguren, que fue y ayer Marcos Peña. Y te paso un dato de color. Y ayer Marcos Peña. A la casa que no terminó, por ahí le pone 1,8 de nombre, pero es un dato de color. No, porque es el 1,8 que sacó en la elección, ¿se acuerdan? Le están pidiendo en un momento delicado, le están pidiendo en un momento delicado y con la mayor elegancia posible a Macri que cambie el esquema de conducción política del gobierno, que se salga del núcleo duro, que toma decisiones que a veces nadie ¿Podemos debatir un poquito y prepararme los audios? Necesito entender, cuéntenme lo que ustedes saben y conocen. ¿Quién manda? Manda Mauricio. Macri y los 3 mosqueteros. ¿Quiénes son los 3 mosqueteros? Marcos, Quintana y Lopetegui. ¿Y ellos son la concentración. Bueno, Durán Barba es la cabeza intelectual del esquema electoral de Cambiemos. Y ahí también tenés una pelea, que es, señores, la realidad no es solo ganar elecciones. Vos también tenés que permanecer, tener gobernabilidad, gobernar y garantizar que ganan las próximas elecciones. Este alto funcionario... Durán Barba y Marcos Peña son juntas. Claro, pero una cosa... Pero las decisiones no las toma Durán Barba y Marcos van juntos. Marcos Peña es el niño mimado de Durán Barba. Durán Barba está fascinado. Marcos Peña son juntas. Pero estos son 4. Cuando Lilita digamos que hay 2 Marcos. No, pero una cosa es el gobierno. Durán Barba no gobierna. Durán Barba no gobierna. Durán Barba hay 2 Marcos Peña. Un Marcos Peña para la acción del gobierno y un Marcos Peña para la estrategia electoral del gobierno, que incluye la comunicación. Igual a ver eso, perdón, Fer, incluye la comunicación. Incluye la comunicación. ¿Qué dice el ala política del gobierno? Mayoritariamente de raigambre original peronista, pero que están coincidiendo más con Carrió y reivindicando más el papel político interno de Carrió que el de todos ellos. ¿Por qué? Porque se parecen y porque dicen, señores, la mitad de los votos del macrismo no son macristas, son de otro. En una situación de economía volátil, de repercusiones sociales difíciles, no sea cosa que se nos vayan esos votos. No, pero y además a Cristina. Venció el contrato. A otra cosa. Eddie, además de eso, además de que no son votos... además de que es voto prestado, te dicen, venció el mandato, venció el contrato. El contrato que le dimos era para terminar con Cristina y con Cristina terminó. Yo quiero saber cómo se maneja el gobierno, cuáles son los que manejan. Ese contrato se terminó. Pero hay algo que los 3 mosqueteros, sumado a Durán Barba, que me parece que lo que hace es ver cómo comunica las decisiones, porque Durán Barba claramente no toma las decisiones, sino que la toman ellos. ¿Qué pasa con este 58% que ayer veíamos en las placas y no nos deteníamos, que fueran las placas que mostraba Lucas Morando? 58% de los votantes de Cambiemos en contra de la decisión de ir al fondo. De los votantes, de los propios, claro, de los propios, el 58% es muy alto. Digo, ¿qué van a hacer con eso? Les pones a Delía en un oscurazo con la vela y votan a Macri, obviamente. No sé. Carrió, ¿puedo dar un dato? Pero no es lo que digo yo. A mí me pierde, Eddie, lo que me contaste recién, porque hasta hace unos días me contaron acá, incluso si no fuiste vos o quién, que la mesa chica era María Eugenia Vidal, sos político, Mauricio, por supuesto, y la reta. Estuvieron en Olivos. Pero para Eddie. Una cosa es la gestión del gobierno. Una cosa es la ya estrategia nacional del PRO. Otra cosa es cómo se gobierna la nación y después cómo coordinás el gobierno de la nación con la provincia. Cuando vos me hablaste recién, vos me hablaste de los 4 mosqueteros. Gobierno nacional, Casa Rosada. 3. El manejo de la Casa House of Cards. Pero Casa Rosada maneja el país.
Casa Rosada. Casa Rosada maneja mi provincia, te maneja vos, maneja él. Por eso, apenas se anuncia el ajuste, antes de ir al fondo, el viernes de la semana pasada, con los primeros que se habla, es con María Eugenia Vidal y con Rodríguez Larreta, que es, no diría una grieta, pero son los más preocupados de todos por el tema de la plata. Marcos Peña y Durán Barba, junto con Macri, ¿quién es el otro? Quintana y Lopetegui. Es Marcos Peña. El anillo cerrado. Me dio 4 nombres recién, Fer. Es Marcos Peña, Macri, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta. La casa de gobierno. De vuelta, escúchame. ¿De qué están hablando? A ver, espera. Casa de gobierno. Casa de gobierno, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la gestión de gobierno. La Casa Rosada. No dio 4, dio 3. Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Y Macri. Y Macri, por supuesto. Pero el presidente, eso es lo que tiene que ver con la gestión de gobierno. Tiene que ver con la estrategia. Claro, con la estrategia de comunicación. Por otro lado, tiene que ver con el PRO, con lo que tiene. Acá estamos hablando de gobierno, de gestión de gobierno de todo el país. Como decís vos, me gobierna a mí, a vos, al que está del otro lado, a todos. Estos 4 definen obra pública, la política económica. Si van a estar mejor con Schiaretti, no van a estar bien con Schiaretti. Y la política económica. ¿Qué pasa con la política económica, todo? Estos 4 incluso influyen hasta sobre Garabano, si quisieran. Alex, ¿sabes cómo es Garabano? Después tenés también la pata de la mesa judicial. Son los jefes de Garabano. Son los jefes de Garabano. Pará, Tato, pará. Ahora voy, Tato, pará. Y por otro lado tenés, me parece que para explicarlo de otra manera, la mesa del PRO. Así se puede llamar, digamos. La mesa chica del PRO. Rodríguez Larreta, Vidal y Macri. Que están mirando a futuro, exactamente, que están mirando a futuro. Pero Marcos Peña también es PRO, no está en la mesa chica. No, pero la mesa del PRO también. Esa mesa del PRO choca muchas veces. A veces Durán Barba. No, pero claro, esa mesa del PRO choca muchas veces con la mesa chica de gestión. Claro. O sea, María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta muchas veces choca con la mesa chica de gestión del gobierno. ¿Y Carrión qué mesa está? Ninguna. No, Carrión está afuera. No. Carrión está afuera. Tatito, te interrumpí. No, perdón, esto hermano. solo. Son datos del día a día. ¿Cómo es el día a día de Macri? Se despierta, saluda a la mujer, desayuna. Con el primero que habla todas las mañanas de su vida es con Marcos Peña. Y repasan todas las mañanas de su vida un parte que le manda Marcos Peña por, no sé, WhatsApp, por teléfono, de los 10 temas más importantes del día. Estos son los 10 temas del día. Y Mauricio Macri le contesta y así empieza cada mañana de su vida del presidente de la Nación. El hombre fuerte de este gobierno después de Macri es Marcos Peña. Todo lo demás van, entran, salen, vienen. Pero esta es la dinámica del día a día del gobierno. Son 2 mesas. Los hombres fuertes de Marcos Peña son Quintana y Lopetegui. Vos sabés que lo que le pasa a Macri en este momento, que está ahí arrinconado, negociando con el Fondo Monetario, es que le entregó todo a los gobernadores. Hoy me pasaban los números de las provincias. ¿Cómo le entregó todo? Le entregó todo. En el 2016, cuando fue a negociar la ley de los fondos buitre, cuando el año pasado, cuando negoció la reforma previsional, le dio todo. Las provincias tienen los fondos que antes se quedaba la nación de la ANSES y ahora van a las provincias, una serie de recursos que antes no tenían, y eso lleva a que hoy el déficit fiscal de las provincias, consolidado todas las provincias, es muy muy chiquito, 0,5% del PIB, muy chiquito. O sea, la nación se quedó con el déficit. Hay solo 4 provincias en problemas. Estos son datos del gobierno que manejan. Santa Cruz, con problemas graves fiscales. Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Jujuy. Son las únicas 4 provincias que están urgidas fiscalmente. Todo el resto muy bien. Están en mejores condiciones que Macri. Entonces, Macri fue a negociar. En vez de hacer un acuerdo político, era la estrategia del toma y daca. Les dio todo. Yo decía, abrió la billetera en el 2016 con la asignación de recursos. Le entregó parte de la recaudación a las provincias. Y hoy se encuentra que viene el Fondo Monetario a monitorearlo, a exigirle a él un ajuste fiscal. El fondo no se puede meter en las provincias. El fondo tendría que meter, el gobierno tendría que meter a las provincias. El fondo no se puede meter. Lo mete con la obra pública, le saca la obra pública. No, pero es en la obra pública nacional. En las provincias. Sería, yo te di todo, te abrí la billetera. Maxi, yo abrí la billetera con vos, ahora bancame en esta. Bueno, en realidad tendría que haberse planteado como un pacto político, que es lo que le están reclamando a Macri. Ya pensó con el tema tarifas, ¿no? Todo el mercado, yo he visto este reclamo incluso de informes de Banco de Inversión. Es decir, todo el mundo ya está en el mercado descontando que Macri veta el tema de tarifa. No es un problema el tema de tarifa, pues ya saben que veta la ley de tarifa. Lo que preocupa y mucho es que Macri no está armando, hoy trató con este almuerzo, pero no está armando un acuerdo político para tratar de implementar lo que se viene. Es decir, ¿cómo haces
para en el futuro, en el próximo año y medio, llevar adelante el acuerdo que vas a firmar con el Fondo Monetario. Hay mucha gente en el gobierno muy enojada con los gobernadores justamente por esto que está contando Maxi, que de alguna manera era un pacto, implícitamente estaba dado así, que no cumplieron, que dice a los gobernadores pan y agua. O sea, de acá al año que viene, pan y agua, nada, no le damos más nada. El enojo con los gobernadores viene desde el fin del año pasado, cuando no cumplieron con el pacto que quiero mostrar unos audios, de reforma. Sí. Quiero hacer escuchar unos audios. Sí, profe, me decías, dale. No, ¿alguien en el gobierno está pensando el año 2019 políticamente con un acuerdo con el fondo en el medio de un año político, ajuste de tarifas y los efectos que puede tener el supertazón de tasa de interés sobre el consumo y la inversión? ¿Qué economía vas a tener mientras se esté desarrollando el acto electoral? ¿Qué otra cosa no es fácil. No, te quiero decir, la elección, ustedes vieron que cuando Cambiemos gana en octubre de 2017 dice ya está, tenemos la reelección 2019 profe, asegurada. El plan digo, 2019, con ajuste con el Fondo Monetario y ajuste de tarifas, ¿cómo es? Profe, es pregunta a la mesa, la respuesta. ¿eh? Melconian dice que había un plan perdurar, que era, decía, ya tenemos ganadas las elecciones, Macri va a ser reelecto, todo esto se vino bajo. Recalculando. Para que no hay nadie todavía enfrente. El plan perdurar, estoy diciendo. No, yo estoy ¿quién está enfrente? Porque también la política es un sistema de opciones. Vos no elegís entre Macri y Roosevelt. Vos elegís entre Macri y lo que hay. Y hasta ahora no hay nada. Puede hacer futurología, pero yo te digo que el gobierno dentro del PRO. Menos mal que están estos. Acá tuvimos invitados que decían que el gobierno ya había ganado las elecciones después de haber hecho recalculado el tema. Bueno, entonces yo estoy hablando de ese. Melconian le dijo a Ale que era el plan perdurar. No la tienen tan fácil entonces. No está tan fácil ahora. Que no descansen en la mística. Este gobierno no tiene mística. Este gobierno lo que tenía era, digamos, misión. Generaba expectativas. Salvo matar a Cristina. Señores, me permiten hacer escuchar algo porque en algún punto reivindica personalmente a quien lo va a presentar y reivindica a este canal y a muchos otros que en su momento estábamos denunciando a todos estos corruptos y mafiosos que, bueno, incluso algunos de ellos siguen aún hoy manejando AFA. Muchos de ellos se dedicaban como una especie de corte de podría decirles, de aduladores, porque justamente vivían de todo lo que, del derrame que venía de los sobornos, de todo el entorno y de todo el mundo Grondona. Esta gente se dedicó a robar el dinero de los clubes, porque te van a decir qué tiene que ver, y se robaban la plata de los clubes, porque en líneas generales esta plata que repartían, esta guita que se repartían en coimas, era guita que era producida por los clubes, por los futbolistas, por los clubes, por el club del cual vos seas hincha. Allí esta guita que se recaudaba fin de semana o incluso por marketing deportivo se repartía. Estos tipos también, parte de los fondos del Estado también. Todo, ¿no? Parte de estos fondos, parte de esta guita, la repartía Bursaco, la repartía Alejandro Bursaco, la repartía en toda América Latina, compraba dirigentes y compraba empresas de marketing y la repartía en la mayoría de los países de América Latina. Nosotros en ese momento lo empezamos a denunciar y éramos los locos, o sea, nos terminó dejando fuera del sistema futbolero argentino. Me tocó a mí personalmente, nunca más pude meterme en el sistema del fútbol argentino. Quedé fuera de toda posibilidad de poder relatar fútbol, cubrir fútbol. Creo que eso también me permitió estar hoy sentado con estas eminencias del periodismo y tuve que buscarme algún otro destino. Pero lo hemos vivido en carne propia, haciendo un programa como de pronto en su momento era el Show del Fútbol. Los denunciábamos, sabíamos que estos tipos eran corruptos, chorros, mafiosos, ladrones, ni siquiera de guante blanco, ladrones berretas. Hoy van a escuchar una serie de audios que hace unas horas se publicaron en Brasil, los publicó creo que O Globo, un diario deportivo, no sé si estoy hablando, o Sportchi, Globo Sport, exactamente. Globo Sportchi reveló las conversaciones que tenía Bursaco con José Águila. José Águila con W era dueño de Traffic. Traffic era una de las empresas más grandes de marketing deportivo del mundo. Compraban derechos y los revendían. También allí compartían
con otros dos empresarios argentinos, Hugo y Mariano Hinkins, empresarios dueños de Full Play, que están en Argentina y, por ejemplo, se les ha negado la extradición a los Estados Unidos. Estados Unidos pidió la extradición de Hugo y Mariano Hinkins, que estuvieron 10 días presos y luego los monitorearon con pulsera electrónica y finalmente ahora están libres caminando por allí. Pero escuchen algunos de estos audios y escuchen a Bursaco, Alejandro Bursaco. Pero primero vamos a compartir lo que hablan, cómo repartían la guita entre dirigentes del fútbol brasilero y entre empresarios del fútbol brasilero. Vean esto porque realmente es para hacerse un ping y para decir estos chorros, mientras nosotros los denunciamos, estaban llenándose de guita. Escuchen esto. Estamos dando 3 a Brasil, 3 a Argentina, 3 al presidente. 3 al presidente, es más, él reemplazó a Nicolás y así nos lo hizo saber el primer día. Gentileza Infobae que trae... Claro, iba repartiendo, iba a decir 3 para 3 para el otro. Claro, son millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. Vamos al segundo audio que se conocieron hace minutos. 500.000 al secretario general y 1,5 millones a 7 presidentes. A los 7. 7 presidentes, 1,5 millones. Porque hay un país, Uruguay, que no le damos nada. ¿Por qué? Porque es honesto, ahora lo acaban de echar. Lo acaban de echar porque se lo han... Entonces nunca le dimos nada, nos ahorramos eso. No se puede creer. ¿Cómo te diste cuenta? Es honesto, lo acaban de echar. Se ahorran, que no cobra. Hay un país, nos ahorramos que hay un honesto. No puedo creer. Estos chorros, el chorro de Bursaco, nos ahorramos porque era honesto. El presidente de Torneos y Competencia en su momento. Nos ahorramos porque era honesto. Es tremendo. Vean el otro audio, escuchen el otro audio. Puede ser perjudicado con esta cosa. No, quiere decir, con este contrato, con este tema, todos. Si viene la... Prejudicado. ¿Quién puede ser perjudicado con esto? ¿Alguien? Conmebol puede sufrir algún prejuicio con esto? Todos podemos ver perjudicados por este tema. Todos. Mañana viene la agencia de lavado de dinero de Buenos Aires, por decirte una, o la de Brasil, o la DEA, o cualquiera, y dice que es una todo pago. No, esta no tiene consistencia, empieza a rastrear, Wimatch se la dio a empieza a ver de dónde llegó, estamos todos presos, él. Todo porque es el río de nuestro negocio, no es simple. ¿Viste lo que es? La crudeza con la que habla. Él no estaba haciendo topo en ese momento del FBI. No, yo no lo tengo muy claro esto. Porque eso es lo que no entiendo. ¿De dónde han levantado estos audios? Parece que alguien grabó... No, alguno de los dos está vendiendo... Bueno, él colaboró. Bueno, Bursaco colaboró, tiene un acuerdo. Porque esto es un audio. Dame el último audio, lo compartimos. Saben que vamos a ganar 100 millones de dólares. Los presidentes tienen internet, no son Nicolás León, tienen internet, hablan por Facebook, hablan con los clientes en cada país. Este es Mariano Hinkins. Bueno, nadie está preso, por lo menos los Hinkins no están presos. Me cuentan que estaba trabajando para el FBI. Águila se puso al micrófono, se cableó Águila. El otro, el brasileño. Claro, ya era arrepentido. Se cableó y los grabó. Pero ¿cómo se cableó y los grabó. No, la crudeza de... La crudeza con la que habla. Che, el honesto que está levantando bolsas de puerto. Es increíble eso, ¿no? No, es el honesto. ¿Te acuerdas que se repartieron más porque ahorraron lo del honesto? Pero el honesto es el país. Un país honesto. Es la historia de la humanidad en esa frase. Es la historia de la humanidad, totalmente. Bueno, vamos a seguir porque siguen apareciendo más audios y en estos días los vamos a ir compartiendo uno a uno. Tiene una fianza de 12 millones de pesos, tobillera electrónica, porque el juez Bonadío rechazó extraditarlo a Estados Unidos. Pero ahora tienen tobillera. ¿Por qué rechazó la medida que habían tomado eso era en diciembre del 2017 era eso. No pregunte porque no se sabe. No se sabe. Dicen que no había delito
en Argentina. No. O sea, que ¿Padre e hijo? Padre e hijo, exactamente. No, lo que pasa es que, me parece que les apareció otro delito acá. Primero se tiene que resolver el delito un acá. semáforo acá. Claro. Pero bueno, yo te estoy diciendo quiero lo de Garabano. Sí, importantísimo. Dame. Mañana van a estar hablando, por lo menos van a desviar un poco la atención. ¿Puedo escuchar el audio de Garabano? Te voy a contar por qué. ¿A qué viene el audio de Garabano? Mañana presentó esto Jorge Patti Ballestero, que su renuncia muy escueta, diciendo que renuncia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con efectos a partir del 1 de junio del corriente año. Esto se lo presenta al ministro Garabano, se lo presentó, Garabano tiene que decidir si la acepta o no la renuncia. Efectivamente se la acepta y lo va a anunciar en el día de mañana junto con un paquete de medidas que apuntan al corazón del fuero federal. No es casual que lo haga todo junto, porque está diciendo, le acepto la renuncia a Ballestero y quiero airear un poco el fuero federal. Ahora te voy a contar cómo lo va a hacer. Pero todos se preguntaban por qué el gobierno le acepta la renuncia y se va con toda la jubilación. Si se fuese a jury, a un juicio político, no se llevaría la plata. Garabano, harto de contestar esta pregunta, nos manda un audio y dice lo siguiente, si querés lo escuchamos, es muy clarito. La jubilación no tiene nada que ver ni con la renuncia ni con el jury. La jubilación tiene que ver con la cantidad de años que hizo aporte y esos aportes. Con lo cual, un juez sea removido por jury o bien renuncie si aportó los años necesarios, siempre tiene derecho a su jubilación. Esto ya lo estableció la Corte, no se discute y es siempre así. Los jueces se van porque los echan o se van porque renuncian y la jubilación se la llevan. Lo que dice, dejen de decirle al gobierno que le estamos dejando a los jueces llevarse la plata. ¿Qué va a decir mañana Garabano? Entre otras cosas, que quiere que la selección de jueces sea grabada, que los juicios que sean orales. Bueno, vamos a hablarlo. Públicos, transparentes, todo el proceso, incorporando exámenes orales para los aspirantes, al igual que todas las instancias, que sean transmitidos en vivo, vía internet y con libre acceso para toda la población, que cualquiera de nosotros pueda ver el tipo que quiere ser juez, cómo está dando el examen. Mayores exigencias académicas, y pide muy atención con esto, porque creo que va a hacer mucho ruido, proponer una modificación en algunos decretos a los efectos de que la AFIP profundice la información sobre los antecedentes patrimoniales y la conducta tributaria de quienes pretenden acceder a la magistratura. O sea, dame más información de cómo llega este señor a ser juez. Esto lo está pidiendo, hay cuestiones que tienen que ver con leyes, cuestiones que tienen que ver con decreto. Va a hacer mucho ruido porque, insisto, apunta al corazón de la justicia federal, algo que Garabano desde que llegó insistía en que tenía que airearla un poco y sacarle tanto poder a los jueces para darle más poder a los fiscales en todo el proceso. Pero junto con la aceptación de la renuncia de Ballesteros, que se va a un estudio que era del padre, va a trabajar, vuelve a la actividad privada, un estudio que está en el pasaje de Rivarola de Pablo Slominski, lo conocemos. Penal. Muy buen estudio de penal, pero además era un estudio que había pertenecido, digamos, su padre había sido socio, vuelve a trabajar a ese estudio, la renuncia va a ser aceptada mañana y en este marco aprovecha Garabano para informar cuáles son los cambios que propone hacer. Algunos por decreto, otros por ley. Pero se va con la jubilación. ¿Y el jury cobró? Bueno, por el fallo de Cristóbal. No lo vamos a saber nunca porque lo que podría seguir como renunció no nos importa más. Pero entonces lo que nos importaba era que renunciaba, no la plata. Escuchá, Turco Eddy. ¿Sabés cuál es? Escuchá, me importaba que renunciara, no la plata. Algunos de sus colegas podrían investigarlo. Y mirá si no cobró. Sí, claro, es muy usual eso. Pues un datito de color para... No lo sé. Dale. Se remató el famoso Audi TT de Fariña. ¿Cuánto? Se remató en 270.000 pesos. Bueno, que vaya para el tema de las levadas. Vale, eso es que me decís. Dice que valía 500.000. El país honesto. ¿Quién es? Uruguay. Uruguay, mirá que bien. País honesto, Uruguay, vamos 3 y 3, ya está. Señores, nos vemos mañana. Sí. Estás linda, Manguel. Ay, muchas gracias. Estás bella. Vos también, Edí. Gracias. El vecino a todos sabe, el vecino a todos sabe. Ojo cuando salen. Si quieren quedarse, porque sí, mirá cómo está. Mírenlo. Míralo, Edí. Date vuelta. ¡Qué jugador! ¿Cómo está? ¡Qué jugador! ¿Tenés nada para decirle al grupo? ¿A los ministros? Por supuesto, mi admiración. ¿Cómo está? Pará, decir al grupo. Algo más. Dame un titulito. ¿Cómo estás viendo, decir al grupo cómo está viendo la situación? ¿Cómo está viendo este país estanbaizado? Muy atinados, muy acertados. De pronto, qué sé yo tengo alguna faceta de interpretación distinta.
que tiene que ver con esto que está pasando, ¿no es cierto? Contanos, con la búsqueda de apoyos del presidente. Sería bueno que ustedes, que son tenaces buscadores de información, me averigüen si es verdad que el presidente recibió ayer a Héctor Mañeto. Que me parece que ese apoyo para él es en todo caso mucho más importante que el de los gobernadores. Que entre ellos algún gobernador, no te voy a decir cuál es, los tipos dicen, hay que cuidarse ahora, hay que cuidarse de no mostrar tanto apoyo, porque de pronto estar al lado de Macri hoy es como ponerse un collar de bolas de billar. No era Pichetto, era Mañeto. Gracias, muchachos. Nos vemos mañana.